Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los temas de mayor debate en los últimos 2 años en el país, bueno, hace años, pero sobre todo en los últimos 2 años, ha estado alrededor del llamado fracking, o la forma de obtener petróleo, gas y otros hidrocarburos a través de un proceso geológico bastante complejo. Este tema entró además a la agenda pública a través de una comisión que el Gobierno Nacional del presidente Iván Duque nombró para que estudiara el tema e hiciera recomendaciones y propuestas. En este mismo programa hemos hecho 2 emisiones específicas en las que hemos hablado del tema del fracking, en la que los expertos nos explicaron qué es el fracking, cómo se ha utilizado, cuáles son los riesgos o las opciones que hay de uso del fracking y, bueno, diversas perspectivas sobre el tema. Durante todo el año 2019, el tema del fracking ha vuelto a estar de forma muy agitada, ha habido denuncias de amenazas de muertes, etcétera, ha habido denuncias de intereses extralimitados de las compañías que pueden estar utilizando el fracking. Parece ser que hay proyectos pilotos de Ecopetrol, pero bueno, hay, digamos, una diversa cantidad de elementos que aparecen frente a este tema del fracking como tal. Para entender en qué estamos en el tema del fracking al día de hoy, vamos a conversar con 2 expertos. Ellos son 2 profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de ellos es el profesor Carlos Alberto Vargas. Profesor Vargas, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, estimado Carlos. Es un gusto estar acá acompañándonos. Nos acompaña también de nuevo alguien que también, igual que el profesor Vargas, estuvo con nosotros hablando sobre el tema del fracking y que hizo parte de la Comisión Nacional sobre el Fracking. Profesor Gonzalo Andrade, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, buenas, ¿cómo le va? Y un saludo a todos nuestros oyentes de televisión. Quiero, más que oyentes, televidentes. Yo quiero arrancar con usted, profesor Andrade, con una pregunta clave. Es que usted que hizo parte de la comisión, ¿en qué está hoy la discusión sobre el fracking con base en las recomendaciones que la comisión hizo? Es muy importante la aclaración, porque la comisión nunca dice sí al fracking, pero la comisión tampoco dice no al fracking. Y la razón, ni para sí ni para el no, es que no se encontraron elementos dada la particularidad que tiene el territorio colombiano, que tiene una geología completamente distinta. Tiene unos valles interandinos, tiene unos sistemas montañosos, tiene una alta riqueza de biodiversidad por kilómetro cuadrado, tiene 2 mares. Es decir, Colombia no se puede extrapolar lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Estados Unidos para Colombia. Entonces, cuando uno se pone a mirar desde el punto de vista, por ejemplo, de biodiversidad o de los temas ambientales, no hay elementos de biodiversidad que nos permita decir si sí o si no al fracking. Se desconoce el estado del conocimiento de la biodiversidad, por ejemplo, para todo el Valle del Magdalena Medio. En salud pasó lo mismo, en el resto de temas pasa muy parecido. Entonces, la comisión lo que hace es unas recomendaciones al gobierno colombiano. La comisión estaba compuesta por 13 personas, 10 colombianos y 3 extranjeros. Las recomendaciones son, por ejemplo, que tiene que haber una transparencia institucional. A los mismos miembros de la comisión se les negó muchos datos por parte de las instituciones y de las empresas para recoger la información para el informe que se le tenía que dar al gobierno colombiano. Entonces, uno de los temas que se pide es que haya un sistema en Colombia que permita que toda la información ambiental, social, de salud, económica, geológica, etcétera, esté a disposición del público en general, de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier investigador que quiera saber la información que hay alrededor del tema de los hidrocarburos y de los temas que hemos tratado en la comisión. Otra recomendación que se hace es la recomendación de una reforma entre las instituciones, porque también se encontró que no hay una capacidad en Colombia entre las instituciones para afrontar megaproyectos como esto. El caso más patético y más vivido en Colombia en los últimos 2 años es el caso de Hidroituango, en donde la institucionalidad no puede hacerle seguimiento a un tipo de proyectos de esto. Entonces hay que hacerle una reforma a las instituciones en Colombia.
A raíz de esto, más otros puntos importantes, el tema de la licencia social, por ejemplo, que no es un acto administrativo que tengan que sacar las instituciones que en un futuro, si el gobierno colombiano aprueba o no el fracking, no es un acto de la licencia, sino que tienen que arreglar con las comunidades toda la problemática histórica que hay alrededor de los hidrocarburos. Entonces, estos condicionantes llevan a que se haga, cuando esto se arregle en el país, se puedan hacer proyectos piloto con fines de investigación, que es lo que aprueba el Consejo de Estado en la semana del 11 de septiembre en Colombia, y dice sí a los proyectos piloto, pero con fines de investigación. Eso no quiere decir que vamos a entrar a la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos por la técnica del fracking, sino que se aprueban unos proyectos piloto, no se sabe cuántos, ni exactamente en qué sitios del Valle del Magdalena Medio, pero la idea es hacer ejercicios prácticos de fracturamiento hidráulico por lo que se llama la técnica del fracking, que permita recoger toda la información y poner en práctica todas estas condicionantes que hemos puesto desde la Comisión del Fracking. Y una vez que se pueda poner en funcionamiento todo eso y recoger la información, es cuando se le puede decir al país y el gobierno decidirá. Primero se le dirá al país si sí o si no hay afectación a acuíferos subterráneos, a pérdida de biodiversidad, a temas de salud, y después de eso es que el gobierno colombiano podrá decidir si sí o no se mete en un tema del fracking. Eso es las recomendaciones que hace la Comisión. Profesor Vargas, si esas son las recomendaciones de la Comisión, ¿por qué ha marchado tan lentamente crear una institucionalidad que esté pendiente de qué sucede con el fracking, pero además con otras, digamos, acciones derivadas y, por decirlo también, negocios derivados de esta misma actividad? Sí, es curioso que este tipo de recomendaciones todavía se seleccionan con cierta prioridad y otras se marginan. Yo creo que, y me he dado cuenta recientemente, que el gobierno ha venido avanzando fundamentalmente en temas de generar líneas base, que creo que eso fue una de las importantes recomendaciones desde el punto de vista biótico, de aguas subterráneas, de sismicidad, por ejemplo, de salud pública. Permítame que le pregunte qué es una línea base. Una línea base es el nivel sobre el cual vamos a evaluar si ha habido un contraste significativo, una variación significativa en el comportamiento de un sistema. Entonces, si vamos a desarrollar fracking, en algún momento tendremos que ver si el ejercicio de esta práctica industrial produce decaimiento o abatimiento de los acuíferos subterráneos, o si, por ejemplo, el número de especies que antes había sin este tipo de práctica se vio dramáticamente reducida, o por el contrario generó algún tipo de atracción al área. Creo, y lo digo con cierto conocimiento, se está haciendo, hay iniciativas importantes en temas de línea base. En otros temas veo que el gobierno ha sido un poco más cauto. Me preocupa, por ejemplo, cuando esta comisión entregó el informe en general a la comunidad, planteó la necesidad de generar más control, y un control que se ejerciera de alguna manera en campo, que fuera garante de comunidad, garante de sociedad. Y nosotros planteamos la creación de una superintendencia de asuntos ambientales y mineroenergéticos, puesto que las comunidades, cualquier campesino, cuando había, por ejemplo, un derrame de petróleo, no tiene un mecanismo más que dirigirse directamente a la compañía para que haga algún tipo de arreglo al área donde fue impactada, o llegar a través, por ejemplo, de una institución como la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Si usted ve la filosofía, el espíritu de estas instituciones no son realmente orientadoras al control de campo. El control de campo plantea, y eso es en general toda la filosofía de las superintendencias. Muchas de las compañías hoy en día, por ejemplo, pasó con temas de salud, o el tema, por ejemplo, de algunos monopolios que se generaban en algunas industrias. Después de que fueron sancionadas algunas compañías por monopolios, por ejemplo, las compañías no volvieron a tener este tipo de prácticas. La superintendencia es parte del gobierno ejecutivo,
de alguna manera tiene funciones de juez y es de verdad el garante de sociedad. Si pudiésemos, de alguna manera ha habido legitimidad, la comunidad absorbió este tipo de conceptos, transmitirle entonces al gobierno y a la misma industria que este tipo de instituciones es muy importante para todos, es para ellos mismos, para que ese tipo de prácticas en caso que se desarrollen, o incluso las que actualmente se desarrollan convencionalmente, se puedan ejercer con más tranquilidad, porque hay alguien que está pendiente de ese control. Pero si entiendo bien, la propuesta es crear una superintendencia específica para esto. Sí, que mezcle dos conceptos, el medio ambiente y los asuntos mineroenergéticos, particularmente el tema de petróleo y gas. ¿Y esa propuesta ha tenido recepción en el gobierno? Esa es parte de la inquietud. Yo veo un poco reticente. De alguna manera puede haber caído dentro del orgullo institucional. Podría pensarse que alguna institución que aquí le van a escindir funciones. Yo diría que no. Esto es para que... Como la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bueno, la Agencia Nacional tiene el contrato petrolero, hace seguimiento a la producción, hace a la exploración como tal, pero yo creo que con ese tipo de funciones, sobre las regalías también, que lo tiene como funciones, lo está haciendo muy bien y lo debe continuar haciendo así de bien. Pero los temas ambientales, hay un gris. ¿Quién entra? El Ministerio de Medio Ambiente. Cuando hay, por ejemplo, el caso de... el derrame que hubo en el Valle Medio de Magdalena, ustedes recuerdan, hace un par de años. Hombre, todo el mundo entró, Ecopetrol, una gran institución que ayudó a remediar el problema de un pozo que fue cerrado años atrás. Sin embargo, todavía queda quien realmente debe tener eso como función, objetivo, de control. Ojo con esto, ante una superintendencia, quien la hace, la paga. Y esto tiene unas repercusiones desde bolsa, porque la mayoría de las petroleras cotizan en bolsa, así que las prácticas tendrán que ser muy estrictas. Esta es la oportunidad entonces para decirle al gobierno, a las empresas, a los gremios particularmente, es la gran oportunidad que tenemos para hacer más transparente ese tipo de negocio. A ver, profesor Andrade, con esto que nos acaba de decir el profesor Carlos Alberto Vargas, uno tiene que preguntarse entonces si estamos frente a una crisis, realmente frente al fracking y una crisis medioambiental grave, como denuncian muchos de los que defienden la postura de no al fracking, o estamos frente a una especie de ambigüedad y nebulosa para tomar decisiones frente a las condiciones ambientales. Es que todo esto, lo que ha comentado Carlos Vargas y lo que he comentado yo, hace parte de las recomendaciones que hace la Comisión del Fracking al gobierno. El punto es que se tiene que trabajar por parte del gobierno en poner en funcionamiento o reformar o recoger todas las recomendaciones que hace la Comisión. La idea, como explicaba yo ahorita, es una vez que esté la reforma de todas esas recomendaciones que nosotros hicimos, es cuando se puede pasar a los proyectos piloto con fines de investigación. Mientras tanto no. El gobierno ha ido avanzando, como decía Carlos ahorita, en unos temas, pero hay otros temas que no sabemos cuándo los van a abordar. Y ojo que además nosotros lo que le hacemos es recomendaciones al gobierno, no es una decisión que se toma, ni las cosas las decidimos nosotros. El gobierno es el que tiene que ver qué toma y qué deja, pero estoy de acuerdo con el tema de la superintendencia, que es otro de los temas que deberían estar avanzando. Se está avanzando en el tema de una mesa ambiental, de una mesa desde el punto de vista de la licencia social, y se está avanzando en otra mesa para trabajar en el tema de la parte de la parte sísmica y la parte hidrogeológica más que todo, sí, no tanto sísmico como sino hidrogeológico. Por ejemplo, en línea base, lo que se está haciendo es que, lo que se está proponiendo es que se va a recoger la información que había antes, que está depositada en colecciones biológicas de biodiversidad. Recuerde que el tema que decía yo es que no se conoce
qué hay en biodiversidad para el Valle del Magdalena Medio. Entonces vamos a recoger toda la información de años atrás, desde 1865 hasta el presente, que está depositado en las principales colecciones biológicas de Colombia y en las instituciones que pueden tener información depositada en colecciones biológicas. Se va a mirar qué hay en el presente, en los polígonos en donde se van a hacer o donde se está pensando hacer esos proyectos piloto, y después se va a hacer una toma de información una vez que se termine el proyecto piloto de qué está pasando, qué hay en biodiversidad después de que se acabe el proyecto piloto, y de esta manera se puede ver si se está afectando o no la pérdida de biodiversidad, pero también la información de los acuíferos subterráneos. Es decir, el gobierno va avanzando en unos temas, pero hay otros temas de la recomendación de la comisión que uno dice, ¿qué está pasando con estos otros temas? Ojo, todo previo a arrancar a hacer unos proyectos piloto con fines de investigación. Tengo que hacerle esta pregunta para salir del ámbito gubernamental, y es que uno podría decir que las empresas son biológicamente responsables, por ejemplo, como a veces pasa con la minería, y es que parece que hay empresas mineras que son capaces de plantear planes de recuperación medioambiental, mientras que la minería ilegal no tiene, digamos, ninguna posibilidad, o hay empresas que no lo hacen. En el ámbito petrolero y los dedicados al fracking, ¿hay una responsabilidad biológica? Sí, pero ojo que es que no se ha hecho fracking en Colombia. Lo que se ha hecho es exploración y explotación de hidrocarburos por métodos tradicionales, no por el método del fracturamiento hidráulico. ¿Por qué hay quienes afirman que se ha hecho fracking en Colombia? No sé de dónde tienen las bases. Lo que nosotros tenemos son los datos del gobierno colombiano, datos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y datos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y no hay, Carlos me ayuda con eso, no hay una licencia que se haya dado a una empresa para fracturamiento hidráulico en Colombia. ¿Hay licencias, Carlos? No hay. Y es que esto conduce justamente a que la falta de transparencia, o mejor, la falta de sistematizar la información y hacerla libre, toda, completa. Y no hablo solamente del sector mineroenergético, sino en general, de todo. El sistema ambiental, el sistema de salud, el tema económico, todos estos temas deben ser libres. Nosotros hicimos una recomendación, lo dijo ahorita Gonzalo, a nosotros nos negaron parte de información para poder hacer un diagnóstico a una comisión de Estado, y uno decía, pero ¿cómo es posible que nos haya sucedido una cosa de estas? ¿Cómo estamos de mal? Yo recordaba cuando hicimos la sustentación de estas recomendaciones que desde el año 46 que fue creada las Naciones Unidas hasta el año 48 se dio el inicio de transparencia e información, y fue un movimiento mundial. Más de 90 países se suscribieron a este tipo de iniciativas, y es importante porque evita corrupción, mercados negros de datos. Cuando un funcionario público se arroga el derecho, 3, 4, 5 personas, a tener información tan estratégica como la petrolera, la toma para él, sobre todo en un país donde el contrato petrolero dice, hombre, esto es del Estado. Si yo firmo como Estado este contrato con usted, usted tiene el derecho de hacer la explotación de ese recurso, pero la información es pública. Toda la información del subsuelo debe ser pública, pero en el acto no lo es. Cuando no hay transparencia, suficiente información, entonces la gente dice, sí, están haciendo fracking. Se generan mitos, se generan unos escenarios que son realmente adversos al gobierno. Esta es la oportunidad para recordarles a todo el Estado en general, todo el gobierno más bien, es necesario que la política de transparencia de información sea realmente una realidad. Hay señor. una adición ahí. Hace un año, exactamente hace un año, el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender una resolución que es la que autorizaba el fracking en Colombia, que es la resolución 9341, y el Consejo de Estado la tiene suspendida hasta hoy, o sea, no ha levantado la suspensión. Uno de los puntos que el Consejo de Estado tenía para la suspensión de eso era que estaban esperando, porque en noviembre del año pasado se nombra esta comisión y dice, estamos esperando el informe final de la comisión del gobierno colombiano sobre el fracking, y a hoy sigue suspendida. Lo que hace el Consejo de Estado en septiembre de este año es decir sí a los proyectos piloto con fines de investigación, no a los proyectos piloto que habla la comisión, la resolución 9341 con fines de exploración y explotación. Eso no lo hace el Consejo de Estado, dice sí a lo que es con fines de investigación, que es lo que recomienda la comisión.
Ahora, en este debate, uno de los puntos que se ha llevado también es que lejos de enriquecer las comunidades, se empobrece los suelos y en consecuencia termina empobreciendo las comunidades. Esto se ha manejado a veces muy informalmente. ¿Hay estudios concretos sobre el asunto? Yo creo que es parte justamente de este tipo de análisis. No tenemos elementos de juicio para decir cuánto o qué, o si es verdad o si es mentira. Nosotros realmente lo que estamos recomendando es hagamos unos pilotos controlados, con control social muy fuerte, institucional por supuesto, participación de todos los entes del Estado. Y vemos si esto es un buen negocio o un mal negocio. Si es buen negocio, ganemos todos. Si es mal negocio, no lo hagamos. Esa es la idea. Pero en este momento no tenemos elementos de juicio. Es que el problema es eso. Demasiados elementos de juicio no tenemos para ser conclusivos sobre ese tipo de juicios. Usted que está en el área de geología, se dice también que el fracking genera terremotos, genera deslizamientos, además de la pérdida de acuíferos. Sí, y debo hacer alusión justamente a los resultados recientes que se dieron en el Reino Unido, otra vez una nueva moratoria a la luz de un ejercicio de exploración piloto que hizo una compañía llamada Cuadrilla. Esta compañía tenía un límite de sismicidad, era 0.5, el 26 de agosto pasado un sismo de 2.9, se paró completamente la operación de nuevo. Nosotros debemos ser muy cautelosos sobre eso. Recientemente, la semana pasada, un estudiante mío de doctorado publicó un artículo donde mostramos justamente efectos de la sismicidad que se genera en operaciones petroleras. Ojo, la sismicidad es inherente a este tipo de prácticas. Por supuesto, sismicidad de baja magnitud en general, pero han habido eventos muy importantes. Nosotros debemos tener cierto cuidado técnico para no exceder ciertas operaciones, por ejemplo, de inyección de aguas, que es la principal causa de los sismos. ¿Hay sismicidad? Sí hay sismicidad. ¿Con esto vamos a acabar el mundo o acabar hombre, hasta este momento no tenemos elementos de juicio para llegar a esas conclusiones. Yo en este momento creo, y a la luz del tiempo, esta es una gran oportunidad. No hay industria en Colombia más organizada que la petrolera. Es lo más organizado que tenemos. Pero además tiene el músculo financiero. Si con ellos podemos hacer un ejercicio de levantamiento de líneas bases y además hacer un espectacular experimento donde podamos ser conclusivos si eso es bueno o no para Colombia, bienvenido. No va a haber otra área del conocimiento, de la técnica, de la ingeniería que pueda soportar este tipo de experimentos. Así que los proyectos pilotos que hemos recomendado son muy bienvenidos desde mi punto de vista. Ojalá los podamos desarrollar. Y tomamos ahí sí decisiones, y por primera vez decisiones de Estado, informadas, sí o no. Profesor Andrade, otro de los puntos que ha estado en el debate público es ¿para qué seguir explorando petróleo si ya existe la energía eléctrica como una fuente de movilidad y transporte? ¿Esto es una apreciación válida? Completamente válida y está dentro de la recomendación que también hace la Comisión al gobierno colombiano y vamos pensando en temas de energía renovable y otro tipo de mecanismos de donde podamos obtener la energía y no seguir pensando a futuro, porque además es una de las recomendaciones que hace las Naciones Unidas a los países, especialmente al gobierno de Argentina, pero lo extrapola al resto de los países del área, en donde les dice con todo el problema de lo de Vaca Muerta, es el momento de ir pensando en cómo podemos vivir de otro tipo de energías. Hay que decir algo muy importante, es que el Ministerio de Minas y Energía en este momento sí está trabajando mucho en otro tipo de energías. Fíjese que hace poco sale un decreto por parte del gobierno colombiano bajando los aranceles a 0, por ejemplo, para carros eléctricos y otro tipo de cosas que van permitiendo que el país comience a pensar en otro tipo de energía. Profesor Vargas. En este punto sí hay que ser claro de que nosotros necesitamos un mecanismo de transición energética. Esto no puede ser sí o no ya. Corte y cero. Sí, no se puede. Simplemente la economía es dependiente de hidrocarburos, pero hace parte de la estrategia del gobierno y el gobierno la está haciendo muy bien en ese sentido. Vi un par de licitaciones sobre generación de energía eléctrica a partir de paneles solares y también de eólica. Maravilloso. Además se está respaldando con hidroeléctricas.
hace parte de un proceso, pero esto es a 15 años, por ejemplo. Sí, un proceso, pero no se puede simplemente, no, la economía del país no lo permite. Bueno, hemos llegado al final de este programa Punto Crítico dedicado al en qué va el debate del fracking en Colombia hoy, acompañados de dos expertos muy importantes. Profesor Carlos Alberto Vargas, muchas gracias por esa contra Punto Carlos. Crítico. Por Gonzalo Andrade, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con el mayor gusto. Y los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.